Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad, Los Mochis. Hoy tenemos el tema y a un gran amigo que nos va a comentar. Don Camilo Robles y Valdés es un personaje de esta región y de la Villa de Ahome, y nos vamos a hablar sobre la fundación de la Villa de la Asunción de los Ahomes. Él es cronista de la Villa de Ahome, una persona de mucha historia y de muchos conocimientos. Fue locutor, trabajó en el ayuntamiento y ahorita ya es una persona que se dedica nada más a leer y a escribir historias. Vamos a darle la voz aquí a don Camilo Robles y Valdés para que él nos comente de ese hermoso pueblo señorial que tiene hoy 411 años de la fundación del poblado, para que él nos maneje la historia del pueblo. Adelante, don Camilo. Muchas gracias. Gusto saludarlos a todos. Todos somos ahomenses. La Villa de Ahome resulta ser la cuna del municipio, la cuna de la transformación racial, la cuna del territorio municipal y de la institución política. Por lo tanto, mi pueblo, ese pueblo que tanto alabo, es historia. Una unidad de población que se fundó en pueblo en 1605 por el padre Andrés Pérez de Rivas. Pero deberemos de saber algo más acerca de lo que era el territorio de los Ahomes y de lo que es el territorio actual. El padre Cristóbal de Villa Alta, la nación de Sinaloa, y el padre Andrés Pérez de Rivas llegaron a las naciones Zoáquez y Ahomes. Las naciones confederadas a la nación Ahome fueron los Batucaris. Vivían en el monte y se agregaron al pueblo Ahome, pero seguían gobernados por su propio cacique. Los marítimos y pescadores que vivían en los médanos del mar se resistieron porque se apartaban mucho de donde tenían la mano del sustento ordinario, que era el pescado, ya que Ahome distaba 5 leguas de sus rancherías. Sin embargo, querían recibir la doctrina de cristianos y para que se pudiera dar, escogieron un lugar donde se juntarían sus casas y formarían su pueblo, distante de Ahome, 3 leguas, quedando cerca del mar a sus pesquerías. En un año quedó bautizada la nación Ahome. Otra nación confederada se unía a los Ahomes, o sea, los Batucaris, que vivían como a 4 leguas de Ahome. Los Comóporis vivían como a 7 leguas delante de las Ahomes, en los médanos y los montes. Eran muy fieros y aunque eran de la misma lengua, no hacían amistad con ellos. Su cacique se llamó Coari. El cacique de los Ahomes se bautizó con el nombre de Miguel. Esta es la historia inicial de lo que posteriormente sería la fundación
del pueblo de Ahome. Pero, ¿por qué se llama Ahome? Realmente los indígenas no eran de una raza Ahome, eran los Yoremes, pero como vivían en un lugar que ellos denominaban Ahome, les decían los Ahomes. Ahome tiene una acepción que quiere decir entre dos aguas. El punto donde ellos estaban ubicados viviendo, que es el actual punto donde está la villa de Ahome, está ubicado precisamente entre el río Suaque, el río Fuerte, el río que ahora existe, y el Golfo de California. Y Ahome en la lengua de los Yoremes quiere decir entre dos aguas. También hay otra acepción. Los Yoremes, cuando lanzaban un saludo en un encuentro con los demás, les decían Ahome. Entonces, los españoles no pronunciaban igual que los Yoremes y decían Ahome. Bueno, esas dos acepciones existen y son las más indicadas para saber qué es lo que quiere decir Ahome. Oye, Camilo, quiere decir que esta parte estaba integrada por la antigua provincia de Sinaro, estaba aprobada por indígenas de los troncos étnicos. Vamos a decirlo, nosotros decimos caíta, pero no es caíta. Caíta, no. Caíta es no hay, no existe. No, es exactamente. Lo que pasa es que a la llegada de los españoles con el padre Andrés Pérez de Rivas, ajá, ellos querían hablar con ellos, pero no era la misma lengua. Y como los Yoremes no le entendían a los españoles, ajá, decían caíta, que quiere decir no sé nada, no existe. Eso es, les decían caíta. Entonces los españoles creían que decían que su lengua era caíta. Ajá, claro. Pero la lengua es Yoreme. Esa administración y esa misión que formó aquí don Andrés Pérez de Rivas en aquellos años ayudó a que esta parte se estableciera. Ya nos nombraste a tres, nos faltaron los Bacoreguis, que también formaban parte de esos grupos que se juntaban en las marismas, sí, buscando sus alimentos, los Batucares, los Comoparis y los Bacoreguis, que de ahí, de ese tronco étnico, salieron, vamos a decirlo, ya para establecerse bien esos Yoremes que se les pusieron los Ahomes. Esta es parte de esa bonita historia. Los naturales con alegría y con una gran hostilidad recibieron a don Andrés Pérez de Rivas. ¿Qué de cierto hay en esa parte donde dice que cosas muy usadas y por un personaje que era ciego los estaba esperando y ya estaban cantando esa música? Ya estaban entonando las oraciones de la iglesia. Efectivamente. La evangelización se dio en un principio en la región de los Guasabes, ajá, en la parte más alta del río Suaque, ¿no? Hay que recordar que las naciones nacen en la parte alta donde está la Sierra de Sinaloa, donde estaban los Zoes, después estaban los Sinaloas, claro, sí, luego los Tehuecos, más abajo los Suaques y al último los Ahomes. Cuando se evangelizó a los Guasabes, uno de ellos emigró hacia donde estaban ubicados los Ahomes y empezó a enseñarles lo que él había aprendido de la evangelización en Guasave. Así que un indígena Guasave fue el primero que empezó a decirles a los Ahomes la religión cristiana. Ajá. Por eso, cuando Andrés Pérez de Rivas llega en 1605, en agosto 15,
lo reciben con esos festejos. Fíjate cómo estás manejando, y a mí me da mucho orgullo sentirme parte de esta región ahumense. Nos dicen, en ese momento recibían, entre ellos era muy usado recibir a las personas de respeto, y a las personas de muchos conocimientos, con amor y con alegría, y con fiesta. Todavía lo siguen haciendo los ahumenses, eso no se ha quedado en el olvido, porque no. El día de ayer que estuvimos por allá nos recibieron con mucho amor y mucha alegría a nosotros para venir a hablar un poquito sobre la historia de la villa de Ahome que tú nos estás comentando, Camilo. Bueno, los actuales habitantes de la villa de Ahome somos mestizos. Ajá. Es decir, sí. Nuestras raíces principales son la de los choremes y los españoles. Esa raza conserva la herencia de los primeros lloremes que existían. Claro. Yo admiro mucho a la población que existe en la Florida, que es el centro ceremonial más importante de nuestra sindicatura. Sí. Los estimo tanto que los considero más cercanos a mí que los españoles que vinieron en aquella época. Sin embargo, no dejo de sentir orgullo de tener esa mezcla de sangre también. Pero los lloremes tenemos que respetarlos, quererlos, porque ellos siempre serán así como lo acabas de mencionar. Hay que estar en una Semana Santa en cada uno de los centros ceremoniales que existen en nuestro municipio para sentir la alegría y el entusiasmo de esta raza. Fíjate, ahorita lo estás comentando, nos tocó estar en el 20 aniversario de la radio en Nechojoa, donde hubo ese grupo de unión de pueblos originarios de todo el noroeste, y ahí estaba la Florida. Me tocó llegar y platicar con ellos. Estaban danzando, estaban bailando, estaban de fiesta. Fuimos a comer a su cocina tradicional, muy hacendados, pero a todo el mundo nos recibían con los brazos abiertos, porque nosotros andamos de cocina en cocina. Esa es parte de la historia de nuestro pueblo, que hoy estamos comentando a mucho orgullo. Sí, señor. Los lloremes, los mayas, los yaquis, los guarijíos, cualquiera de esos grupos, o los mismos rarámuris que forman parte de esta línea de tronco, ellos son amables, son alegres, tienen sus fiestas tradicionales. ¿Cómo ves tú esa enramada? Por ahí tenemos algunas imágenes que vamos a mostrarles, que sirvió de iglesia, que se levantó frente a esa gran plaza, donde el gentío hacía la procesión con sus cánticos, según Andrés Pérez de Rivas, ahí en la villa de Ahome. Es el punto exacto donde está ahora la iglesia de San Antonio de Padua, en la villa de Ahome. Sí, es el mismo punto. Es el mismo punto. Ahí estaba la enramada, por ahí tenemos imágenes de aquella vieja enramada. Exactamente enfrente de la iglesia, ahí estaba la enramada. Ándale. Después de dirigir un sermón tras otro, el padre, frente a la iglesia o en la plaza, todos se sentaban para recibir las aguas y ser bautizados. ¿Cuántos bautizaron en esos momentos? Hubo de acuerdo con Andrés Pérez de Rivas, ajá, fueron bautizados alrededor de 300. Ajá. Al final el mayor número no excedía de 700. Una cosa curiosa, Camilo, que yo me di cuenta, ellos no tenían ningún nombre cristiano, y el nombre cristiano los hizo cambiar mucho su pensamiento y su ser. O sea, le pusieron los nombres que hoy conocemos. Me tocó conocer a una persona en Yaqui que tiene un nombre náhuatl, que significa el águila que cae, o el águila real. Sí. Y nada más tiene ese nombre. Me enseñó su tarjeta, me enseñó su credencial de lector y todo.
Entonces ahí ellos les quitaban el nombre que tenía nuestro pueblo indígena y les ponían esos nombres de Martín, de Juan, de Pedro, de Jesús, con sus apellidos. ¿Alguna otra cosa como padrinos que sirvieron para estas fiestas? ¿Qué nos podrías comentar tú? Esos regalos que se les daban en esos bautizos, esas tortillas que hemos comentado, esos tamales, esos coricos que son tan famosos, dicen, para el norte, pero también en esa región. Eran de origen de aquí, Sí. de los indígenas. Esos coricos que nosotros conocemos de maíz, que son tan sabrosos, que dicen que los de Choy son mejores. Cada uno en su región tiene su sabor especial, y creo que los de Ahome son sabrosísimos. Todas las naciones Ajá. Indígenas que existían en la ribera del río Sí, tenían las mismas costumbres, la misma alimentación prácticamente. sí. Así que hablar de coricos, por ejemplo, los de Ahome, los de Choice, los del Fuerte, tienen la misma Sí, estructura condimentaria que los hace tan sabrosos como los de Choice y los de Ahome. claro que sí. Todo eso lo visitó el padre Andrés Pérez de Rivas. Estamos hablando ahorita nosotros de hasta 1600 aproximadamente 12, 13. En 1608 fundaron la misión de San Miguel de Arcángel, Sí. pero en 1605 fue fundada también Mochicahui. Bueno, pero con una diferencia de meses nada más. Sí. La primera fundación fue Ahome. Ahome, sí, claro que sí. La idea que tenían los españoles era que como los Ahomes eran los más salvajes y fieros de los indígenas, se necesitaba empezar a catequizar a partir de Ahome hacia arriba, Hacia el norte. para catequizar a los más bravos. Se encontraron con la sorpresa de que no era nada. lo que decían, pues. No era cierto. Así que la catequización empezó de Ahome hacia arriba, hacia el Fuerte, hacia Choice, hasta Sinaloa otra vez. El padre Andrés Pérez de Rivas pasó 8 días en Ahome haciendo toda esa serie de trabajos. Después de su llegada, se ausentó para visitar por primera vez por todo el río Suaque. Se fue a ver a los pueblos indígenas que había. Pero a su regreso renovó sus actividades en Ahome, dándole una forma, asentando e impulsó el adoctrinamiento e hizo la parte principal, darle vida a ese pueblo de Ahome. Construyó la iglesia con la madera y paja que por encargo suyo habían arrimado todos los vecinos. Así es. Todos esos vecinos. Esa parte, ¿qué nos podrías contar? Bueno, esa enramada la bautizó Andrés Pérez de Rivas como la Asunción de María, Sí, lo que ahora es la parroquia de San Antonio de Padua. de Padua. Así se llamó. La Asunción de María estaba construida exactamente donde está la iglesia de San Antonio de Padua en Ahome, en mero frente. Ahí empezó a bautizar a todos los Ahomes, les ponían nombres, pero les conservaban el apellido indígena que tenían. Hacían sus festejos, hacían vino de tunas, de frutos de mezquite, de mezcal. El más gustado era el de los panales de miel. Las mujeres y los jóvenes no usaban la costumbre de beber. El convite, o sea, el festejo, usaba de pretexto la preparación de una guerra o el alcance de una victoria, o cuando le cortaban la cabeza a algún enemigo. En fin, usaban la macana como armas de defensa. También usaban adargas, o sea, escudos pequeños de cuero de caimán o cocodrilo,
que era muy resistente a las flechas. Para salir a guerrear se pintaban con un barniz que hacían de aceite de gusano revueltos con hollín. Y así algunos indios principales usaban capotes de algodón azul sembrados de concha nácar que colgaban en el pecho. Fíjate, Camilo, ahorita vamos a continuar. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba. El tiempo en televisión nos da un momento. Vamos a continuar para el próximo viernes. Quiero agradecerle a usted que nos está viendo por televisión. Muchísimas gracias. El próximo viernes continuaremos con nuestro amigo Camilo Robles y Valdés para continuar hablando esta misma historia. Gracias a todos los televidentes.